Amén. Dele fuerte palmas al Señor. Dele fuerte palmas al Señor. Exalte, exalte el nombre del Señor. Glorifique el nombre del Señor. Bendiga el nombre del Señor. Amén. Amén. Diga el que tiene la par: qué hermosa creación de Dios hay enfrente de mí. Amén. Vamos, dígaselo: qué hermosa creación de Dios hay enfrente de mí. Amén. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no hay hombres feos ni mujeres feas. Hay hombres y mujeres hermosos, porque mi Dios es hermoso. Amén. Y si soy igual a su imagen y semejanza, entonces tengo que ser hermoso. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la oración de autoridad. Amén. Aquí hay una silla. Hoy vamos a hablar sobre la oración de autoridad. Amén. Muchas veces antes queremos bendecir a los que nos escuchan a través de la radio. Les bendecimos, siempre quiero saludarlos, bendecirlos con una palabra fresca, con una palabra de bendición. Queremos honrarlos en esta mañana. Gracias por estar en sintonía. Aquellos que nos miran a través de nuestro canal de YouTube, pues les bendecimos y les amamos. Y declaramos nuestra confesión de fe o nuestra visión, que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. Queremos decirle a los jóvenes que pronto estaremos comenzando o reanudando el ministerio de jóvenes. Amén. Hay mucha necesidad. Dios me ha tenido en mucha oración todo este tiempo. Y una de las cosas que el Señor me pidió es que vamos a empezar a trabajar con los jóvenes. Amén. Así es que los jóvenes se preparan, a sus padres sobre todo, para que puedan estar anuentes y atentos para cuando se les invite. Amén. Vamos a empezar a trabajar con los jóvenes prontamente. También quiero recordarles que el próximo 2, 3 y 4 de julio es nuestro primer retiro de este año. Amén. Es un retiro en el cual va a haber de mucha sanidad interior para poder conocer a Jesucristo. Usted, su oración no puede llegar al cumplimiento como Dios lo quiere si nuestro templo no ha sido limpiado. Amén. Por lo tanto, el 2, 3 y 4 de julio, amén, estaremos con nuestro retiro, ¿verdad? Del día viernes al día domingo en la mañanita, con toda la medida de bioseguridad, lógicamente, ¿verdad? Entonces tenemos ese retiro 2, 3 y 4 de julio, amén. Y los jóvenes, prepárense, porque es una instrucción que he recibido de parte de Dios para poder ministrarlos y para poder bendecirlos y para poder hacer que reciban palabra del Señor. La venida de Cristo está tan cerca, está tan pronto, que tenemos que trabajar. Y aquellos que tienen niños también, les pido que el próximo sábado se unan a la reunión que tenemos por Zoom con los niños. Amén. Así es que el próximo sábado también hay reunión con los niños, para que ustedes lo apunten, ¿verdad? Y puedan tomar en cuenta que los niños es necesario que aprendan la palabra del Señor. Amén. Así es que estos días Dios me ha estado hablando mucho, reactivar el ministerio de jóvenes. Los niños ya están, gracias a Dios, y pues lógicamente nosotros que estamos acá congregándonos todos los miércoles y jueves. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ok, perfecto. Vamos a la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer del verso 27 en adelante. Amén. Lo tienen ahí, perfecto. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 12, del 27 en adelante. Y vamos a leer. Hoy vamos a hablar sobre la autoridad, la oración de autoridad. Amén.
¿Usted se ha preguntado por qué muchas veces oramos, pero no tenemos respuesta de Dios en las oraciones? Amén. Llevamos días, meses, años orando por la misma condición, para que nuestro hijo sea transformado, para que me salga un nuevo trabajo, para que me aumenten el sueldo, para que tenga una casa, para que tenga un carro, y un sinfín de oraciones que hacemos. Y entonces muchas veces hasta nos cansamos de repetir y pedir oración cuando esa oración no llega. ¿Por qué? Porque al final Dios sabe por qué no llega. Y hoy vamos a estudiar por qué la oración no es contestada. Amén. No toda oración es contestada. Ciertamente habrán oraciones que son contestadas y otras no. Y hoy vamos a ver por qué nuestras oraciones no son contestadas y por qué las oraciones sí son contestadas. Amén. Hay una oración o dos lados de la oración. Una oración que es respondida por don y otra oración que es respondida por crecimiento. Y muchas veces nosotros solo queremos del lado del don, pero no del lado del crecimiento espiritual. Entonces, la oración es una oración por don y una oración por crecimiento. Amén. Entonces las oraciones van a ser contestadas muchas veces por don, pero hay otras oraciones que tienen que ser contestadas por crecimiento. Y eso es lo que Dios nos manda que aprendamos en esta mañana. Amén. Primera de Corintios capítulo 12 verso 27 dice así. Vamos a ver bíblicamente en esta mañana. Amén. Dice: pues vosotros sois el cuerpo de Cristo. Amén. Y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todos esos son dones que Dios nos da. Verso 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Pregunta Pablo. Y entonces el verso 30 dice: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos las lenguas? Y entonces el verso 31 es muy clave y dice: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Si me das pantalla, Jeremy, porfa. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Y si ustedes leen todo el capítulo de Corintios, pueden entender que Pablo dice y les menciona a los corintios: todos ustedes tienen dones. Es una iglesia hermosa, es una iglesia con dones. ¿Cuáles son los dones? Dones de hacer milagros, dones de profecía, dones de sanidad, dones de ciencia, don de hablar en lenguas, don de interpretación de lenguas, don de fe, don de milagros, don de sanidades. Todos esos son dones. Pregunto, ¿alguien hizo algo para adquirir esos dones? Nada. Todos son un regalo de Dios. Los dones son un regalo de Dios y los dones son irrevocables. Los dones que Dios da no los puede quitar. Por lo tanto, Pablo dice: ciertamente ustedes están una iglesia llena de dones, pero yo no puedo hablarles como espirituales, sino que tengo que hablarles como carnales. Aunque tengan dones, tengo que hablarles como carnales. Porque los dones, hay dones en las personas que son todavía inmaduras. Dones de las personas que no tienen un crecimiento espiritual. Hay muchas personas que son muy utilizadas en predicar, en evangelizar, en dar una palabra profética, en sanar, en libertad, en liberaciones, pero no tienen un crecimiento espiritual. Todo es un don. Entonces viene Pablo y le dice: miren, ustedes
están llenos de dones y vamos a dar gracias por los dones que Dios nos ha dado. Vamos a dar gracias por los dones que Él nos dio aún sin merecerlo. Pero hoy yo les digo, procuren los mejores dones, porque yo les voy a mostrar un camino más excelente. Ahora bien, ¿dónde encontramos este camino? Dice la palabra de Dios, según lo que habla Pablo, que hay oración. Vamos a poner aquí oración por don y oración por crecimiento. ¿Estamos? Oración por don y oración por crecimiento. Amén. Estos dones que están en el lado izquierdo son regalos de Dios. Entonces, este es el pueblo de Corintios, que estaba con todo tipo de dones. Y entonces Pablo les dice, ¿saben qué? Gracias por los dones, pero yo quiero presentarles un camino más excelente, un camino mejor, un camino de crecimiento. ¿Para qué? Para que la oración ya no solo por don tenga poder, sino que la oración por crecimiento tenga poder y autoridad. ¿Y este crecimiento cuál es? Efesios capítulo 4, verso 13 dice, Efesios capítulo 4, verso 13. Dice, desde el 11 dice, y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok. Cuando yo hablo de edificar, hablo de construir. Y para construir, primero tengo que sentar bases. Y sobre las bases, poder edificar y poder construir. Vamos entendiendo. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Pablo lo que les dice es, ciertamente hay dones y gracias por esos dones, pero hoy yo quiero que ustedes procuren un mejor don, un camino de excelencia. Y ese camino de excelencia se le llama crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Y lo dice claro, a la medida de la estatura del varón perfecto. ¿Y cuál es ese crecimiento? Ese crecimiento es el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés, y lo podemos encontrar en el libro de Éxodo. Ese es crecimiento, y en esa estatura, en ese nivel, le mostró 7 muebles. Por lo tanto, la imagen que ustedes miran acá, yo voy a manejar acá para que ustedes voy a manejar acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios le dice, yo le voy a dar dones. Los dones, ¿dónde los adquirimos? Cuando usted recibe a Cristo, cuando usted conoce a Cristo, cuando usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y entonces Dios lo premia, le da regalos, le dice, hijo, ven, hijo, te amo, sabes que te doy todos estos regalos. Los dones también sirven para que el incrédulo pueda creer. Los dones también sirven para que miren la manifestación de Dios en lo imposible. Los dones sirven para que el pueblo de Dios sea edificado. Pero muchas veces los dones que nosotros tenemos no nos sirven a nosotros, para nosotros mismos, sino para edificar el cuerpo de Cristo. El único don en el cual nos edificamos es el hablar en lenguas.
Amén. Entonces viene Pablo y le dice: ustedes que tienen lo mejor, les voy a mostrar un camino. Y el camino es el crecimiento espiritual. El camino es la estatura del varón perfecto. Pero eso no lo podemos lograr. No lo podemos lograr cuando no tenemos un camino de separación. Y la palabra excelente, cuando dice procurad pues dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. La palabra excelente es la palabra katá. Y la palabra katá significa delante, por todo, a lo largo de, frente a frente, para, hacia, aparte, a solas, separarse de los demás, tener un encuentro con Él, pero a solas. Significa que en este punto, y voy a partir esto para aquellas personas que nos acompañan por primera vez, en este punto, aquí podemos encontrar los dones de Dios, porque estamos hablando del atrio. Estamos hablando donde todavía no existe un crecimiento espiritual como tal. Pero entonces Pablo le dice: le voy a mostrar un camino más excelente. ¿Para qué? Para que todo lo que pidan en mi nombre os sea hecho. Entonces, ¿qué es necesario primero para tener una oración de autoridad? Una oración por crecimiento. No una oración por don, sino una oración de autoridad, una oración de mando por crecimiento espiritual. Jesús, cuando iba a Jerusalén, pasó primero por Gilgal. En Gilgal es cuando los muros caen. Los muros que llevamos dentro, los muros de orgullo, los muros de soberbia, los muros de altivez, los muros de desobediencia, los muros de mentira, los muros de rebeldía y todos los muros que usted se puede imaginar que llevamos dentro. Jesús pasó para que esos muros se cayeran. Luego, cuando Jesús iba camino a Jerusalén, dice que cuando llegó camino a Jerusalén, dice que lo primero que fue al templo, a hacer una limpieza al templo. Luego dice la palabra que salió del templo y fue a otra ciudad cercana. Y luego regresó de esa ciudad cercana al templo y volvió a hacer una limpieza. Entre que fue la primera vez al templo y regresó, él en ese proceso hizo la oración de autoridad de maldecir a la higuera, que la higuera no diera frutos. Entonces, ¿qué me da a entender esta situación? Que yo, para tener una oración de autoridad y que la oración sea escuchada por Dios y que dé una respuesta a Dios a lo que yo estoy solicitando, a la plegaria, al pedimento que estoy solicitando, tiene que existir una limpieza en mi templo. Dios no puede satisfacer los caprichos, Dios no puede correr a nuestras necesidades si nuestro templo no está limpio. Entonces, primero, lo que Dios hace para dar una oración de autoridad y maldecir la higuera, primero va al templo y limpia el templo. Y la palabra de Dios lo encuentra en Mateo, lo encuentra en Marcos, en los diferentes evangelios. Cuando dice que llegó al templo, echó a los mercenarios, a aquellos cambistas, echó a aquellos que habían hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones. Ahora bien, entonces cuando Él limpia el templo, cuando Él purifica el templo, que de eso estaré hablando mucho en el retiro, cuando Él purifica el templo, entonces tiene la autoridad para ordenarle a la higuera que se seque, que no dé fruto, y la autoridad es ordenada. ¿Y qué es lo que pasa? Dios escucha. Dice la palabra de Dios que cuando ellos regresaron y miraron que la higuera se había secado, los mismos apóstoles le dijeron: Maestro, ¿qué has hecho? Mira, lo que hiciste con la higuera, lo que te ordenaste se cumplió. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros queremos hoy en día ordenar y que las cosas se cumplan? Qué extraño que solo poquitos queremos.
Que yo diga: Padre, en el nombre de Jesucristo, sé libre, y somos libres. Quítame toda la deuda, y las deudas son libradas. ¿Cuántos queremos eso? Bueno, existe un requisito: limpiar el templo. Y eso es lo que no nos gusta. Y limpiar el templo significa recorrer la estatura, el camino que Pablo decía, los mejores dones, llegar a un crecimiento espiritual, llegar a tener la estatura del varón perfecto para ser la esposa del Cordero. Vamos entendiendo, no hay otra forma. Y vamos a ver unos ejemplos, cómo Dios, cómo oramos y dónde lo ubicamos en el tabernáculo. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 14 verso 13. Juan capítulo 14 verso 13. Voy aquí a llevarlo yo aquí en la palabra. El libro de Juan capítulo 14 verso 13. ¿Estamos entendiendo hasta ahorita? Se lo voy a ejemplificar de esta forma acá. No soy muy bueno para dibujar, pero creo que me pueden entenderlo mejor. En este lado de acá, en el lado del don, encontramos, ¿qué encontramos en el lado del don? Los atrios, ¿sí? O el atrio del tabernáculo, amén. Y en el atrio del tabernáculo, ¿qué está? Está, pues, el altar de sacrificio, ¿sí? Y está, ¿qué? El lavacro. Don. Pero en el lado del crecimiento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el candelero, tenemos la mesa de los panes, el altar de oro, incienso, y tenemos la mesa de los panes. ¿Estamos entendiendo? En otras palabras, mejor voy aquí que ya está dibujadito. En otras palabras, aquí yo tengo dones en estos dos, pero aquí yo tengo crecimiento. ¿Estamos? Ok, vamos a la palabra para que la entendamos mejor. Vamos a la palabra. Juan capítulo 14 verso 13. Juan capítulo 14 verso 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vamos, Juan dijo, Jesús nos enseñó esto: todo lo que pidiéramos en mi nombre, yo lo voy a hacer. Ahora bien, en el tabernáculo, ¿dónde encontramos el nombre de Jesús como tal? Mire qué tremendo esto. ¿Cuántos quieren esto? Es que hoy nos afanamos y decimos: y todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús se hará. Y entonces el domingo pasado les explicaba y decía: vamos al aeropuerto, vamos tarde, decimos: en el nombre de Jesús que el vuelo se retrase. ¿Cómo Dios va a hacer eso en su nombre? Ahí estamos blasfemando con el nombre, porque no tenemos la dimensión y el conocimiento de quién es Jesús. Entonces todo lo pedimos en el nombre de, y hay veces que lo tomamos como un amuleto, como una religiosidad. En el nombre de Jesús voy a emprender este negocio, y fracasa. Pero lo pedí en tu nombre. Sí, pero yo no te dije que pusieras el negocio. Entonces, ¿por qué fracasamos? Ahora bien, vamos entonces. ¿Dónde ubicamos en el tabernáculo la experiencia de pedir en el nombre del Señor? Lo ubicamos en el altar de oración. Ahí está el nombre de Jesús, en el corazón. ¿Por qué? Explico. En el altar de oro
¿qué es lo que se hacía? ¿Qué se quemaba? Se quemaba incienso. Y Dios le dijo a Moisés, capítulo 30, verso 34, le dijo: y el incienso que tú quemarás en el altar de oro se prepararán con 5 ingredientes. Y los ingredientes son estacte, uña olorosa, gálbano aromático, incienso limpio, y todo eso lo mezclas con sal. Entonces, en ese altar lo que sale es el incienso, el nombre de Jesús, el aroma de Jesús, el nombre de Jesús en el altar de oro. Ahora bien, en ese altar de oro, ¿dónde lo encontramos? ¿Lo encontramos en el lado de los dones o lo encontramos en el lado del crecimiento espiritual? En el lado del crecimiento espiritual. Y entonces ahí es donde nosotros pedimos, pero no se nos da. ¿Por qué? Porque no queremos recorrer un camino más excelente, un camino de separación, un camino de entrega, un camino de ser más santo, un camino de entregarnos a Dios, sino que queremos que todo se nos dé en la boca y todo lo tengamos servido. Renegamos cuando no tenemos algo. Nos quejamos cuando no funciona el internet. Murmuramos cuando no funciona ni tenemos nada de lo que deseamos. Ahora bien, ¿qué hemos hecho nosotros para poder tener acceso a ello? Es que somos buenos para pedir, pero no queremos compromiso con Dios. Queremos todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Filipenses capítulo 2 verso 9 es claro, dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Qué significa esto? Entonces, lo que pidamos en su nombre, Dios lo hará. Entonces, esta oración yo la encuentro en el altar de oro. Y el altar de oro ya es el camino más excelente, los mejores dones que yo estoy pidiendo. Juan capítulo 16 verso 23 dice, Juan capítulo 16 verso 23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, Dios nos está dando la estrategia, pero te dice: mira, hay una oración que vamos a obtener por don. Y bendito Dios, usted va a orar para los enfermos. Mire, si usted quiere ser utilizado en sanidad, vaya a meterse al hospital de escuela. Y usted va a ver que usted será instrumento de Dios. Ahora bien, nos preguntamos, por ir a orar y por ir a ver la gloria de Dios ahí y que muchos se sanen, ¿usted tiene un crecimiento espiritual? No. Pero Leviatán que está dentro de usted le va a insinuar que usted es un hombre, un ungido de Dios, pero lo que es una persona inmadura. Amén. Sigamos. Entonces, ¿qué es su nombre? Su nombre es su naturaleza, su carácter, su propósito, su esencia. Ahora bien, preguntémonos, ¿qué de Jesús yo tengo para pedir en su nombre? ¿Qué de Jesús yo tengo para ordenar que los demonios salgan? Si todavía peleo con mi esposa, si todavía engaño, si todavía me enojo cuando me dicen algo, si todavía rehúso buscar de Dios, ¿qué de Jesús tengo para pedir en su nombre? Y todo lo que pidierais en mi nombre, en el nombre de Jesús,
Y todo lo que pidieres os dará. Ahora bien, pedir en el nombre no es un amuleto. Pedir en el nombre de Jesús es tener el nombre de Jesús en mi corazón. Es tener su esencia, tener su naturaleza, pensar como Jesús pensaba, actuar como Jesús actuaba, caminar como Jesús caminaba. Entonces tengo su nombre en mí y puedo pedir en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hoy en día nos cuesta entender, por qué las oraciones no son contestadas, por qué las oraciones aún no son respondidas. Porque hay orgullo, porque hay soberbia, porque hay altivez, porque los muros, los montes todavía están en mi corazón. Entonces, en el nombre de Jesús, yo voy a hacer todo lo que me pida. Pero eso ya está en un nivel de crecimiento espiritual. Y ojo que se me malinterpreta, porque usted el camino no lo empieza a partir del lugar santo. Usted el camino lo empieza desde los atrios. Pero en los atrios Dios lo enamora, en los atrios Dios le da contentamiento, en los atrios Dios le da regalo, son los dones. Y entonces del lugar santo para arriba, de emprender ese camino más excelente, ya es por disposición, por entrega, sacrificios que nosotros hacemos para honrar y glorificar a Dios. Ahora pregunto yo en esta mañana, ¿usted cree, y esta pregunta va para mí, que con lo que yo hago es suficiente para agradar a Dios? ¿O creo que puedo dar más? ¿O me conformo simplemente como estoy? Entonces, pedir en el nombre de Jesús no es utilizar una fórmula. Pedir en el nombre de Jesús es tenerlo dentro de mí, en su esencia, en su naturaleza. Es incienso que se quemaba en el altar de oro. Entonces, Juan capítulo 15, verso 7. Otro ejemplo, Juan capítulo 15, verso 7. Dice, ok, ubicamos aquella oración, ¿verdad? Pedir todo en mi nombre se os dará, lo ubicamos en el lugar, el altar de oro, ¿sí? Esta es otra que me encanta porque todo mundo lo utilizamos. ¿Se han dado cuenta? Dice, si permanecéis en mí y yo permanezco en ustedes, ¿sí? Entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces venimos y decimos, no, es que Dios me dice que yo pida todo lo que quiera y me será dado. Pero leamos lo que antepone ese versículo, o lo que está antes. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces sí, pidan todo lo que quiera y se os dará. Ahora bien, ¿dónde ubicamos esta oración para que sea retribuida? Este está más fácil. ¿Dónde lo ubicamos? No. Vamos a ver, pensemos más. Si mis palabras permanecen en usted, ¿qué es la palabra? El candelero. Entonces, esta oración la ubicamos en el candelero, los estatutos. Ahora bien, ¿qué es el candelero? Es leer la palabra. Y me encanta una imagen que ayer compartí, que la chepié por cierto, pero dice, leer la Biblia te hace más sabio. ¿Sí? Pero después dice, conocerla te hace salvo, pero practicarla te hace santo. Entonces, la palabra de Dios dice, si las palabras permanecen en mí, entonces voy a pedir.
entonces ubico en el candelero esta oración. Pero yo, desde este punto, aquí me encuentro yo. Voy a hacer algo así como siempre pedimos, con las manos levantadas. Pero estoy aquí, pero no quiero crecer, pero no quiero avanzar, pero no quiero discipularme, pero no quiero buscar de Dios, pero no quiero ayunar, pero no quiero orar, pero sí quiero pedir todo y que todo se me cumpla. Entonces Pablo dijo: miren, ustedes tienen dones, oran hermosos, oran bonitos, tienen don de sanidad, pero yo les muestro un mejor camino, porque ese mejor camino, en ese mejor camino, todo lo que pidáis en mi nombre os será dado. Si mis palabras permanecen en mí, yo permanezco en ti, entonces pidas todo lo que quiera y os será dado. Vamos entendiendo. Entonces, permanecer en tu palabra es tomarla en cuenta cuando tomamos decisiones. Permanecer en su palabra es cuando estamos fuera de la iglesia y ponemos en práctica lo aprendido. Permanecer en su palabra es hacer lo que la palabra de Dios establece y no convertirnos en jueces a mi propia interpretación de lo que la palabra de Dios demanda. Permanecer en su palabra es llevarlo a Él como un candelero, como una luz que alumbra todas las tinieblas que están en mi corazón. Permanecer en su palabra es permanecer a los pies de Cristo. Permanecer en su palabra es amarlo. Permanecer en su palabra es hacer su voluntad. Permanecer en su palabra es hacer lo que los 66 libros de la Biblia lo establecen. No solo el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino todo. Y eso es lo que la iglesia hoy no ha entendido. Juan 15:16 dice, Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais en mi nombre, Él os dará. ¿Por qué maldijeron la higuera? Porque no daba fruto. Tenía las raíces, tenía el tronco, tenía las hojas, tenía el fundamento para dar fruto, pero nunca daba fruto. Su palabra no permanecía en él. ¿Cuántas higueras hoy hay en las iglesias que no dan fruto? O no damos fruto. Pero sí queremos pedir todo y queremos que Dios corra para complacernos. ¿Por qué no buscan de Dios, jóvenes? ¿Por qué no agradan a Dios? Entonces, verso 16 dice, para que no disfrute. Entonces, hay un lugar en Cristo. Hay un lugar en Cristo para que nuestras oraciones sean escuchadas. Vuelvo y repito, el tema es que todo lo queremos lograr de aquí para abajo. Pero no queremos entregas, no queremos sacrificios, no queremos darle más a Dios. Miremos otro ejemplo para que vayamos entendiendo. Mateo 21:21. Mateo 21:21. Si pueden ir a ese retiro, háganlo. Será algo que ustedes van a experimentar, algo hermoso, el sentido de Dios. Mateo 21:21 dice: respondiendo Jesús les dijo:
de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Verso 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Mire qué tremendo esto. Este versículo lo ubicamos en la mesa de los panes. Ya les explico por qué. En la mesa de los panes. 3 ejemplos que miramos y vamos a ver un cuarto en estatura. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Dice, ¿qué había en la mesa de los panes? En la mesa de los panes habían, lógicamente, una mesa de oro, y sobre la mesa habían 2 columnas de 6 panes en cada columna. Y arriba de las 2 columnas se quemaba franquincienso. Y el franquincienso representa la fe. Por eso le dice, y todo lo que pidiereis al Padre, no dudando, sino creyendo. Creer es tener fe. Pero lastimosamente la fe yo no la encuentro en los atrios. El desarrollo de la fe se va conforme yo escucho la palabra, la hago mía, la como y no entra ninguna duda a lo que la palabra dice. Si Dios dijo, Dios lo hará. Si Dios ordenó, Dios lo va a cumplir. Si Dios así lo decretó, es porque Él es Dios y yo creo como un niño que Él lo va a hacer. El franquincienso se quemaba. La mesa de los panes es comerme la palabra, es no dudar de lo que la palabra de Dios ya estableció. Por eso dice, y la palabra dice, si no dudareis. Y la palabra dudareis significa separar. O sea, que cuando yo dudo, yo estoy separando lo que la palabra de Dios me dice con lo que yo estoy viviendo. Entonces, no los uno, sino que los separo. Eso es dudar, separar. ¿Cuántas veces hemos separado lo que la palabra de Dios dice a la verdad? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me he convertido en juez de la palabra? En dar mi propia opinión de la palabra. Y no creo ciegamente en lo que la palabra de Dios establece. Entonces, ese nivel de fe, de creer, solo lo voy a obtener cuando voy en un crecimiento espiritual. Que no importa lo que la gente diga afuera, que no importa las palabras que sean lanzadas contra uno, que no importa las críticas, que no importa los señalamientos, que no importa cuánto te juzgue, que no importa cuánto te critique, no me importa lo que el mundo diga, me importa lo que Dios ha dicho que va a ser de mí en mi vida. Eso es lo que yo creo, pero eso solo lo voy a tomar cuando tengo fe, cuando hay franquincienso, cuando como la palabra y entonces pido todo a Dios y Él lo va a dar. Esa es fe. Pero eso solo lo voy a obtener cuando crezco espiritualmente, cuando nada me va a doblegar, cuando permanezco firme, cuando no me quejo, cuando no me lamento, cuando no nos angustiamos, cuando yo duermo en paz, cuando tenemos tranquilidad, porque su palabra de Dios dice, en paz me acuesto y enseguida me levanto, pero tengo paz, tengo tranquilidad, nada va a estorbar mi vida. No separo lo que la bendita palabra de Dios dice con la promesa que Dios ha establecido en mi vida.
Y entonces, cuando yo pido, dice Dios, este está creyendo, este está tomando en cuenta la palabra, este no está separando la palabra de Dios a lo que está viviendo, este no está separando nada, este está viviendo conforme a la promesa de Dios que hay para nuestra vida. Pero eso solo lo voy a tener cuando me desprendo y digo, ya no quiero ser de los montones, y perdón con esta palabra, ya no quiero ser o solo ser que marco tarjeta los domingos y cumplo. Ya no quiero ser solo eso. Yo quiero más, Señor. Yo quiero amarte más, Señor. Yo quiero entregarme más, Señor. Yo quiero alabarte más, Señor. Yo quiero que todos los días estar en tus atrios, estar todos los días contigo. Crecimiento espiritual, milagros, cualquiera los puede hacer. Sanidades, cualquiera los puede hacer. Profecías, solo pídele a Dios que anhelas el don de profecía y te lo dará. Pero el tener un don no te convierte en alguien que ha crecido espiritualmente. Iglesia, yo lo que te motivo es que tengamos una autoridad de mando, una oración de mando. Pero esa oración de mando ya no será por don, sino que será por lo que el Cristo que ha crecido en mí. Cualquiera puede orar bonito, pero yo no quiero eso. No es lo que Dios me ordenó enseñar a la iglesia. Entonces, una cosa es tener la sabiduría que aprendimos en el candelero, que aprendimos cuando leímos la palabra. Leer la palabra nos hace más sabios. Pero otra cosa es confiar en lo que sabemos de la palabra, en creer la palabra, en aferrarme a la palabra, que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Es aferrarme a eso y no voy a dudar. Dudar es separar completamente. ¿Estamos entendiendo? Entonces eso lo encontramos. Y vamos a otra. Vamos al último ejemplo, para entrar a un ejemplo más o dos, si nos da tiempo, de la oración de autoridad. Vamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, verso 1. Lucas capítulo 17, del 1 en adelante dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible que no vengan tropiezos. O sea, lo que está diciendo Jesús, le dijo: míreme, ustedes van a fallar, van a pecar, imposible que no vengan tropiezos. Y entonces le dice: mas ay de aquel por quien vienen. Mejor fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiera, perdónale. Dios me está dando la autoridad para que el que peque puedo reprenderlo con amor, con sabiduría, conforme a la palabra, pero no abusar del pecador, sino exhortarlo como dice la palabra de Dios. Y entonces verso 4 dice, pero me encanta el verso 3 que dice: y repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y aquí entra un tema muy lindo y dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. O sea, los mismos apóstoles dijeron: mire, ¿cómo es que este va a ir? Me va a ofender, va a regresar, lo perdono. Se va, regresa, lo perdono. Se va, regresa, vuelve a hacer sus fechoreas, lo perdono.
¿Cuántas veces hemos dicho, y no te vuelvo a perdonar? Esta es la última vez que te perdono. Todos hemos dicho eso. Bueno, me incluyo. Pero Dios dice, si 7 veces viniera, 7 veces perdónalo. ¿Por qué? ¿Cuántos muebles tiene el tabernáculo? 7. Dios estaba diciendo, en cada mueble siempre va a haber un perdón. Porque a cada nivel o cada vez que crecemos, va a haber algo que nosotros no entendíamos que era pecado. Pero cuando estamos en crecimiento, creciendo, y hasta ese momento se nos llega el Shekinah, la revelación o el rema de Dios, entenderé que lo que estaba haciendo era pecado. Y entonces Dios dice, te lo voy a perdonar. Pero voy a esto. Verso 6 dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Sicómoro en este contexto representa la falta de perdón. La falta de perdón. Entonces, miremos en el contexto de esta palabra. Ahí es cuando dice 70 veces y 70 veces lo perdonas. Lo que significa ahí es que siempre tienes que perdonar. Si queremos tener la naturaleza, semejanza, carácter de Dios, siempre debemos perdonar. ¿O acaso Dios no nos perdona siempre? Y si entonces tengo la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, para pedir en su nombre, siempre tengo que perdonar. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Entonces hoy yo quiero que las cosas Dios me las conceda, pero tengo un odio con mi padre, pero tengo un odio con mi madre, pero no he perdonado a la vecina que me hizo esto, pero no he perdonado a aquella persona, pero no he perdonado a mi esposo, pero no he perdonado a mi esposa, pero no he perdonado esto, pero sin embargo Dios, muévete y dame lo que yo te estoy pidiendo. Dios no trabaja así. Entonces los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. ¿Y esa fe dónde la vamos a encontrar? En el franquincienso, en la mesa de los panes. Pero voy más allá. Entonces, es difícil perdonar, pero tenemos al perdonador aquí adentro. Tenemos a Cristo, que es el perdonador. Entonces, en otras palabras, perdonen primero para echar fuera los sicómoros que hay en nuestra vida. Ahora bien, ¿dónde ubico el perdón en el tabernáculo? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Qué hacemos cada mañana que venimos acá? Lavacro. ¿Y para qué venimos al lavacro? Para limpiarnos, para pedir perdón de todo polvo de ira, de contienda, de rechazo. Padre, perdóname. Padre, no puedo subir al altar. Padre, no puedo recibir tu palabra si no me perdonas. Padre, yo te pido perdón. Padre, ayúdame. Padre, necesito de tu perdón. Límpiame toda contienda, toda ira, todo rechazo. Límpiame todo, Señor. Entonces, pidamos y saquemos fuera cualquier cosa. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo? Entonces, esto que usted mira acá significa que hay un camino y que hay diferentes oraciones o diferentes tipos de oraciones que las vamos a hacer en el trayecto que estamos recorriendo, en el camino más excelente que estamos recorriendo. Y según nuestro crecimiento espiritual en el cual estamos, Dios va a responder a la súplica, ruego, petición, para que Dios haga juicio sobre lo que estamos pidiendo.
lastimosamente hoy todos queremos que Dios nos conceda todas las cosas sin dar un paso al frente y hacer una mía extra. Hoy todos queremos que Dios nos ayude, me sane, me restaure, me alimente, me abrigue, me dé un buen trabajo, me dé esto, lo otro, pero no quiero hacer nada con Dios. En el ámbito del atrio, donde están los dones, yo recibo primero de Dios. Pero del lugar santo al lugar santísimo, yo tengo que entregarle primero a Dios. Y en el lugar santísimo le entrego a Dios solo porque Él se contente conmigo, que Él se goce conmigo, que Él se alegre conmigo. Pero ¿qué pasa cuando Dios no nos responde? Pasamos con la cara empurrada, nos enojamos, mejor no me congrego, mejor no asisto, mejor, discipularse así, ir a la iglesia así. ¿Para qué? Bueno, seguimos con los dones. Y si somos de ese tipo de personas y nos llaman para que vayamos a hacer una oración y nos llaman para que vayamos a dar una palabra, la gloria de Dios nos se va a manifestar de una forma sobrenatural. Y entonces viene el muro de orgullo que está dentro de mí. ¿Se fijan cómo Dios me utiliza? Sin orar, sin ayunar, sin discipularme, sin buscar a Dios, sin esto, sin lo otro, pero Dios me utilizó. Entonces estoy bien. Entonces Leviatán, que trabaja por dentro, te dice: estás bien, aplausos, seguí así. Pero hoy Dios te dice: bájate de la nube donde andamos, porque esos solo son dones. Y los dones en muchas personas son manifestaciones de creyentes inmaduros. Y con esto no significa que el creyente maduro no tenga dones, también los tiene. Amén. ¿Estamos entendiendo? Me quedan 10 minutos. Voy a dar un ejemplo rápido de qué es la oración de mando. Cuando usted se pare y usted haga que las cosas sucedan. Es que mire, cuántas veces, y me incluyo, nos hemos desgaleando echando fuera demonios. Pregunto, y esto va para los que me escuchan en la radio, porque hay muchas personas que me escuchan. Que en aquella guerra ya no aguanto, dame agua. Y fuera, y fuera, y fuera. Y el demonio riéndose dentro. Porque no tengo el nivel de autoridad, el crecimiento, el Cristo en mí, en un nivel de crecimiento para poder orar. Pregunto, ¿Jesucristo se desgalió para sacar un demonio? Jesucristo le andaba miel balsánica para decir: andaba miel balsánica, voy a ir a luchar con demonios, no sé cuánto me va a tardar, así que venite porque mi garganta no va a aguantar. Y hay Judas ahí escatimando recursos y dice: no, mira, no mucho gastas, Jesús. ¿Verdad que no? Simplemente Jesús llegaba: te ordeno que salgas. Y el demonio salía. Higuera, te maldigo, nunca más das fruto. Y la higuera se secó. Marcos capítulo 4 verso 35. Y había grande tempestad, las muchas aguas estaban inundando el barco, y los apóstoles tristes, preocupados, le dicen: maestro, despierta, que nos hundimos. Y Jesús se levanta y dice: ¿acaso no tienen fe? ¿Cuándo han visto que un barco donde está Jesús se hunda? Y simplemente Jesús se paró con la autoridad y dijo: aguas, retroceda. Vientos, se tranquilizan. ¿Por qué? Porque en Él estaba la estatura del Cristo.
Y a eso quiero llevarlos en esta mañana para cerrar. A que Cristo pueda crecer. ¿Y cuál es la forma de crecer? Es yo menguar. Es hacerme más humilde, hacerme más sencillo, hacer y a entender que nada merezco, a darme cuenta que todo lo que tengo es porque a Dios le ha placido, a darme cuenta que yo lo que merecía es la muerte, a entender que todo es en Él, que todo es por Él y que todo es para Él. Pero eso solo lo voy a entender cuando me apasiono por Cristo, cuando no me importa si está lloviendo, si está relampagueando, lo que sea, yo voy porque te necesito. Resumo esta parábola rápido con la autoridad de mando. La autoridad de mando o la autoridad o la oración de autoridad en una área de la balanza se convierte también en una oración profética, en una oración de decreto. Lo que tú estableces en tu oración, por el nivel de crecimiento que tú has adquirido, que hemos adquirido, las cosas van a suceder. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. Por eso hoy, ¿cuántas veces llevas orando? Porque en el nivel de oración, de autoridad o de mando, no se pide, se ordena. Porque en la oración de autoridad no es un favor que vas a pedir, es una delegación, una ordenanza que estás emitiendo. Pero esa oración y esa ordenanza se va a cumplir porque Dios sabe que el favor que te va a dar o el ruego que se te va a conceder no va a ser para perdición. No te va a hacer más orgulloso, no te va a hacer más pavo real, sino que vas a aprender a humillarnos más cada día y reconocer que no somos nada. Entonces, los dones del Espíritu son pruebas puestas en acción para establecer que Cristo vive. Tú puedes ir a donde un montón de incrédulos ahorita y Dios utilizarte para hacer un milagro, para establecer que hay un Dios que tiene control de todo. Pero hoy yo quiero llevarte a una oración no solo por don, sino a una oración donde tú te pares frente al enemigo y el enemigo tiene que salir huyendo. Entonces, Josué capítulo 10 verso 1. Hay tantos ejemplos en la Biblia. Tantos ejemplos en la Biblia. Josué capítulo 10 verso 1 en adelante dice. Les leo el contexto o el versículo 9 o el capítulo 9, se lo resumo. Capítulo 9. Los gabonitas o los de Gabón se habían dado cuenta que el pueblo de Israel avanzaba y que habían tomado Gilgal, habían tomado Jericó, y que donde el pueblo de Israel avanzaba obtenían la victoria. Y entonces, y se llama, la Biblia le titula ahí la astucia de ellos. Entonces cuando ellos se dan cuenta que vienen a tomar posesión, vienen y hacen una astucia y se disfrazan de ropavejeros, se ponen zapatos pandos, torcidos, desgastados, rotos, ropas de vejestorio. Entonces cuando el pueblo Josué está con ellos,
con el pueblo de Israel, llegan ellos y les dice: mira, nosotros somos forasteros también de esta tierra y somos tus siervos, y hemos escuchado al Dios al cual ustedes sirven, al cual ustedes aman, y hemos escuchado que toda victoria o con toda guerra a la cual van, Dios les da la victoria. Y entonces hoy nosotros queremos hacer un pacto contigo, queremos hacer un tratado, queremos hacer un acuerdo. Y entonces Josué comete un error. Sin consultar a Dios quiénes eran, hace trato con ellos. Y una palabra como tratado en el antiguo pacto se respetaba. Y entonces viene, se hacen alianzas con el enemigo. Josué desconocía, no consultaron el Urín y el Tumín. Eso era como consultaban el pueblo de Dios antes. Y entonces ellos se visten de esa forma. Y entonces entramos al capítulo 10. Eso lo pueden leer en el capítulo 9. Pero dentro del capítulo 10 sí dice. Y dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, y así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. ¿Cómo habían hecho paz? Mintiendo, con una astucia. Verso 2: tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Johanán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí, ayudarme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Es como que dijeron: miren, este estaba en mi grupo y este hizo pacto con ellos, por lo tanto vamos a destruirlos por el pacto que hicieron con los israelitas. Verso 5, y dice: y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. ¿Qué es lo que quería Dios? ¿Qué es lo que quería Josué con el pueblo de Israel? Conquistar Jerusalén. Pero Jerusalén estaba siendo ocupada por estos gigantes, por estos reyes, por estos amorreos, eteos y todos estos. Pero para conquistarla tenían que pelear. Esos mismos reyes, esos mismos amorreos son los que hay que combatir, que están en nuestro corazón. Y entonces viene verso 6: entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal. Gilgal era el lugar donde ellos permanecían. O sea, ellos sus campamentos los tenían ahí, y de ahí salían a combatir todas las ciudades. ¿Por qué? Porque ellos tenían que reconocer bíblicamente, espiritualmente, tenían que aprender siempre a derribar los muros que estaban dentro. Y entonces dice: ven, sube y ayúdanos. Y como Josué había hecho un tratado con ellos, no podía dejarlo solo. Pero mire lo lindo de esto. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Quiénes no iban a prevalecer delante de ellos? Los 5 reyes. ¿Qué representan esos 5 reyes? Las potestades que están en nuestro corazón. Cuando Dios te dice: enfréntalos, no temas, porque yo estoy contigo, es que Dios nos va a dar la victoria. Y entonces viene verso 9: y Josué vino a ellos de repente.
José vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Gilgal significa circuncidar nuestro corazón. Eso significa Gilgal. Entonces, mire lo que hace Dios de un error de nosotros. Dios quería entregarle rey por rey, ciudad por ciudad, sí, al pueblo de Israel. Sé que estoy contra el tiempo, pero no puedo dejar de explicar esto. Del error que comete Josué, cuando él se arrepiente, entonces Dios le dice: ya no te voy a entregar uno por uno, te voy a entregar todos de una sola vez. Y ahí es donde uno entiende: a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Entonces viene Josué, se arrepiente, pero había una palabra contra Gabaón. Había un tratado con Gabaón. Entonces los de Gabaón le dicen: ven a ayudarnos. Entonces Josué le dice: voy, Dios. Y entonces Dios le dice: ve, que yo te los voy a entregar a todos juntos. A pesar de la metida de patas que diste, del error que cometiste, supiste rectificar, supiste arrepentirte, yo todos te los entrego en tus manos. Pero voy a eso. Entonces dice, verso 11, y dice, verso 10: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Verso 11: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras como ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Verso 12, estoy terminando. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: mire que esto, mire esto. Vino Josué, sabía el Dios que representaba, el nivel de crecimiento que él tenía. Aquel individuo que una vez dijo: dame la tierra, Moisés, que yo fui a inspeccionar hace 85 años, 85 años. Esa misma tierra yo hoy lo ocupo, la quiero, porque lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Había un crecimiento en él, una estatura en él. Entonces viene, se para delante de todo el pueblo de Israel, porque Dios había dado una palabra que se los iba a entregar completamente. Entonces viene Josué, no por una oración de don, sino por una oración de un crecimiento espiritual que tiene. ¿Y qué le dice? Sol, detente. Vaya, salgamos ahorita y digamos: sol, detente. Mire lo que pasó. Esto es hermoso, esto es hermoso. O sea, todos escucharon y oyeron la oración de mando de Josué. Y dice, porque cuando nosotros estamos haciendo una oración de mando, no la dirigimos a Dios, la dirigimos al objeto o al demonio o a la circunstancia que estamos viviendo. No dijo Josué con una oración de mando: Dios, para el sol. No, Josué dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, que andas de metida en el valle de Ajalón. Con una autoridad de mando. Y el verso 13 dice: y el sol se detuvo. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Suba alabanza para terminar. ¿Qué oración fue la que hizo Josué? De mando, de autoridad. No pidió permiso.
sino que dijo: sol, detente. Ahora bien, ¿qué fue lo que pidió Josué en verdad allí? ¿Por qué paró el sol? ¿Por qué paró el sol? Porque él lo que dijo fue: tinieblas, tú no vas a entrar en esta guerra que yo estoy haciendo, porque el sol de justicia me va a alumbrar para vencer a todos mis enemigos. Yo necesito el sol de justicia para poder alumbrar toda tiniebla que pueda ocultarse en mi corazón. Por eso le dijo: sol, detente acá, detente donde yo estoy peleando, porque yo necesito la luz de tu palabra, necesito la luz de la verdad, necesito que mis tinieblas en las cuales están en mi corazón sean alumbradas. Por eso hoy, con autoridad te mando: sol, detente en Gabaón, porque hoy ha llegado el día de la victoria, ha llegado el día de vencer las tinieblas, ha llegado el día de que reconozca que el Dios al cual sirvo es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Sol, detente, con autoridad, con mando. ¿Por qué no podemos hacer eso hoy? ¿Por qué ni un dolor de cabeza podemos sanar? Por las tinieblas que aún hay dentro de nosotros. Ponte en pie y adoramos. Sol, detente en Gabaón. Necesito la luz de tu palabra. Padre, necesito tu palabra. Hoy ordeno, hoy ordeno, hoy ordeno. Y hoy usted va a hacer una oración. Hoy usted va a hacer una oración y va a ordenarle. Y va a ordenarle en familia. Hoy se reúnen, andan familias. Hoy se reúnen en familias, porque en familias sí podemos orar. Amén. Podemos orar juntos. Y hoy vamos a hacer en este ámbito, únanse familias, esposos e hijos. Hoy vamos a orar. Hoy vamos a orar. Ven, amada. Amor, ven, vamos a orar. Hoy vamos a tener la autoridad de mando, la autoridad que Dios establece. Hoy vamos a tomar esa oración, esa autoridad de mando, y hoy vamos a ordenarle que ninguna tiniebla puede arruinar nuestros hijos, nuestra familia. Hoy vamos a declarar, vamos a ordenar que nuestras familias, venga Daniel, venga Alex, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar como familia unida. Vamos a orar como familia unida, y quiero que cierre sus ojos. ¿Cuántos demonios hay en la familia? Hay en los hijos, hay en los padres, hay en las madres. ¿Cuántos demonios hay? ¿Cuánto pleito hay? ¿Cuánta contienda hay? ¿Cuánto desacuerdo hay? ¿Cuánta falta de perdón hay? ¿Cuánto orgullo hay? ¿Cuánta soberbia hay? ¿Cuánta altivez hay? ¿Cuánta pereza hay? ¿Cuánta mentira hay? Hoy bajo este ámbito, ahí donde está, vamos a tener una oración de mando, una oración de autoridad. Ahí donde está, quiero que cierres sus ojos. Ahí donde está, que estás en casa, tú que me escuchas, hoy vamos a orar con una oración sencilla, y vamos a ordenarle a principados, potestades, huestes de maldad, que salgan ahora en el nombre de Jesucristo. Ahora, levanta tu propia adoración. Empieza a orar en esta noche, en esta mañana. Empieza a orar. Hoy yo voy a orar por mis hijos, voy a orar por mi familia. Hoy voy a ordenar que el sol de justicia siempre va a alumbrar mi casa, que el
sol de justicia siempre va a alumbrar mi vida, que el sol de justicia siempre va a alumbrar mi hogar, porque así como Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y no hay nada que me enamore. Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, ahora, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, oro por cada familia, oro por cada familia, ahora, y declaro que ninguna tiniebla va a invadir a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Yo ordeno hoy, con autoridad de mando, con una oración de autoridad, todo demonio se sujeta, todo principado se sujeta a la luz de Cristo. Toda rebeldía, toda mentira, toda contienda, todo pleito, toda disensión, todo aquello que el enemigo ha querido invadir a través de las tinieblas, que han querido llevar a nuestros hogares al fracaso, a la perdición. Hoy, en el nombre de Jesucristo, así como Josué declaró en aquel día en Gabaón, sol detente y tu luna estaciona de ahí. Yo ordeno en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, que hoy sean libres de toda atadura, sean libres de toda enfermedad, sean libres de toda esclavitud, sean libres ahora en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Ordeno ahora, en el nombre de Jesucristo, que todo aquello que no viene de ti, Señor mío, sale ahora, Señor. Sale ahora. Sana ahora, Dios. Sana ahora, Señor. Sana artritis. Ahora, todo cáncer. Ahora, toda artritis. Ahora, todo virus que ha afectado, todo virus que está dañando la sociedad. Ahora, en el nombre de Jesucristo, declaro, Señor mío, que hay una autoridad, que hay una oración de autoridad para despojar todo espíritu de muerte, todo espíritu de muerte. Ahora, Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor mío, gracias, Señor mío. Oro en esta mañana, Señor, Señor, para que cada creyente sea maduro en la fe, Señor, y pueda, Señor, tener la convicción de lo que Dios dijo. Eso hará. Padre, gracias. Derrama ahora de tu gloria, derrama ahora de tu unción, derrama en esta mañana, gracias. Ahora, en el nombre de Jesucristo, con autoridad de mando, con oración de mando, ahora en el nombre de Jesucristo, sea la gloria. todo se sujeta, toda rodilla se dobla ante el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. 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 Tú tienes la autoridad. Tú tienes el poder. En ti está poder declarar, poder ordenar. Que Satanás no te mienta más. Que Satanás no te mienta más. Que Satanás se dé cuenta que hoy se está levantando una generación de valientes guerreros, una generación de valientes giborines, una generación que sabe pelear, una generación que sabe decretar, una generación que sabe orar con el nivel de crecimiento en el cual Dios ha permitido llegar. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos por esta nación, y declaramos, Señor mío, que esta nación es para Cristo. Nos humillamos en esta hora y declaramos
Cristo, que las generaciones son para Cristo. En el nombre de Jesucristo, hoy te damos gracias, te bendecimos y te adoramos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Den fuerte palmas al Señor, exalta el nombre del Señor, glorifica el nombre del Señor, bendiga el nombre del Señor, santifique, déselo más fuerte, déselo más fuerte. Alabe, 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 alabe el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor.